2022. Y ahora tenemos noticias de profundo enojo de algunos sectores del Paraguay también. Así que para hablar de este tema, con gente que viene siguiendo esto desde el principio mismo, que viene planteando la necesidad de modificar la política nacional sobre el tema de vías navegables, sobre todo Paraguay-Paraná, Julio César Urien está en línea y le agradecemos enormemente, como siempre, la amabilidad que tiene de atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy bien, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿ha tenido la oportunidad de revisar por lo menos esta resolución que se publicó el viernes, la 625 del Ministerio de Transporte? Sí, esto lo hemos charlado porque yo integro con otros dirigentes lo que es la mesa coordinadora por la soberanía del Paraná, que defendemos también el canal de Magdalena. Bueno, estuvimos analizando este nuevo decreto, por el cual, bueno, por un lado lo que plantea es esta decisión de empezar a cobrar peaje en la vía troncal del Paraná, desde Santa Fe hacia el norte hasta el punto de confluencia, donde se junta ahí el río Paraguay con el río Paraná, porque ese trayecto es de soberanía nacional, no es el caudal del río es limítrofe con ningún país. Entonces, esto se debió haber hecho antes, porque cuando se hizo la licitación internacional, las multinacionales o la concesión prácticamente no hizo ningún trabajo en ese tramo, y ahora se plantea canalizarlo, balizarlo, dragarlo, y que esto se haría a cargo provisoriamente la Administración General de Puertos, para lo cual cobraría un peaje. Por un lado, desde el punto de vista nuestro, el peaje que se le va a cobrar para esta tarea es muy poco, porque si bien plantea el decreto que se le va a cobrar a los trenes de barcaza que pasan, a las embarcaciones, 1,47 dólares por tonelada, eso se refiere a la tonelada neta, no a la tonelada por volumen de peso, que equivaldría a 0,33 centavos de dólar la tonelada, que es muy irrisorio. Cuando nosotros consideramos que habría que cobrar un peaje y que ese peaje tendría que ser mayor, incluso hasta cerca de 7-8 dólares por tonelada, lo que a nosotros nos permitiría como país, sí, realmente hacer un buen dragado, una buena balización, recuperar toda la infraestructura portuaria, incluso avanzar en la reconstrucción de una marina mercante. O sea, por un lado es una crítica al gobierno porque ese precio que cobra es ínfimo. Además, este precio, ¿cómo llegó? Fundamentalmente a partir de la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, y que esto evidentemente favorece sobre todo a las multinacionales, que hace, o sea, hay una diferencia a favor de la producción que viene de Paraguay, de Brasil con respecto a la Argentina, porque ellos, por ejemplo, en Paraguay no pagan retenciones, acá en Argentina se pagan retenciones. Entonces, desde el punto de vista de competitividad, ellos están en mejores condiciones para competir con nosotros. Hasta ahora no se les cobraba prácticamente nada. Ahora se les empieza a cobrar, es positivo que se les cobre el peaje, pero como decimos, es irrisorio ese porcentaje, así que estamos planteando que el Estado tendría que cobrarle mucho más por el peaje. Y otra cosa que nosotros venimos planteando, que si bien hoy la vía troncal empieza a ser administrada por la Administración General de Puertos, esto es provisorio, porque se dio un plazo de 12 meses que se le va renovando, pero de acuerdo al decreto 949 del 2020, esto es provisorio hasta que se haga una nueva licitación nacional e internacional, y eso nosotros pensamos que no es lo correcto, que lo que conviene al país, a los intereses nacionales, es que todo esto recaiga y sea administrado por parte del Estado, que es lo que plantea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que la administración de la vía troncal del Paraná la administra el Estado, y que a su vez avance con la apertura del canal de Magdalena. Bueno, todo esto todavía está en disputa, digamos, ¿no? Bueno, así que hacemos
nuestra posición es una posición crítica. Ahora, creo que vos comentaste, como dijiste, también Paraguay protesta porque se le cobra esa ínfima tarifa, pero además está el otro problema que ha salido a la luz estos meses, que es la presencia del ejército norteamericano en Paraguay. Así es. Iba a consultar exactamente eso, ¿no? El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos sería el principal actor desde el punto de vista de la ingeniería y el diseño de todo el canal del río Paraguay, ¿no? Esto ya en el Senado de Paraguay siendo tratado, casi un hecho. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, no? Bueno, pasa que en Estados Unidos el dragado del Mississippi lo hace el ejército norteamericano, allá claro, todo lo maneja el Estado norteamericano. Convengamos también que la legislación estadounidense sobre el Mississippi es muy particular, ¿no? En ese sentido, claro, algunas cosas tendríamos que tomar de él. Claro, ellos defienden sus intereses, así acá es al revés. Entonces acá también se presentó el problema de que todo el trazado de la vía troncal del Paraguay, del río Paraguay, en la zona del Paraguay, que iban a hacer los norteamericanos, también abarcaba parte de la costa argentina, que protestó el Congreso, la legislatura de la provincia del Chaco, y medio quedó ahí. Pero bueno, nosotros pensamos que hay que avanzar en recuperar estos espacios de soberanía. O sea, toda la vía troncal del Paraná, del punto de confluencia hasta el Río de la Plata, lo tiene que administrar el Estado. Avanzar con el canal de Magdalena, que es estratégico, desde el punto de vista geopolítico, económico, etcétera, y bueno, y ahora veamos, porque hace también 15 días se reunió el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el presidente, se planteó, incluso incorporado ahora nuevamente al presupuesto, para empezar las obras en el canal de Magdalena, pero bueno, ya el antecedente, que esto figuraba anteriormente, tampoco se cumplió, así que nosotros estamos atentos, estamos movilizados, en función de avanzar en este sentido, ¿no? Como dije, canal de Magdalena, y que el Estado se haga cargo, entonces, de la administración y control de la vía troncal del Paraná, derogando el decreto 949. Bien. Escuchábamos a un dirigente empresarial paraguayo vinculado al sector naviero de Paraguay. Bueno, Paraguay tiene una flota de barcazas enorme, yo no sé si no es una de las más grandes de América Latina, operando, ¿no? Y él hacía una especie de cálculo grueso de cuánto le costaría al sistema de barcazas paraguayo anualmente en dólares este peaje. Pero más allá de eso, argumentaba que hay un tratado binacional que impediría este cobro. ¿Qué noticias hay? La verdad es que yo no sé a qué tratado hacía referencia, tampoco lo especificó demasiado. ¿Existe tal cosa? Existe un tratado, creo que es el Tratado 33 de Navegación, pero eso no afecta el trayecto del punto de confluencia, que es el punto de confluencia hasta el Río de la Plata. Ahí no afecta esto porque esto es plena soberanía nuestra. Así que esta resolución que hizo el gobierno argentino nos parece que es correcta. El problema es el poco precio que se le va a cobrar por tonelada transportada, sobre todo, como vos decís, a la flota paraguaya, que es la tercera a nivel mundial. Porque muchos empresarios argentinos se fueron a Paraguay, porque Paraguay no paga impuestos, no paga retenciones, entonces muchos de acá se fueron a Paraguay. Entonces es muy difícil también competirle a Paraguay. Pero eso está en nuestros derechos, cobrarle peaje en función de mejorar entonces toda esa vía troncal para que se navegue con mayor seguridad y mayor infraestructura. Ahora, también está del lado argentino que lo que se está planteando ahora es que aquellos puertos provinciales tengan acceso a esta vía troncal del Paraná, porque con la concesión que duró hasta hace 2 años, por ejemplo, los puertos provinciales no tenían acceso, por ejemplo, el puerto de Barranqueras, el puerto de Diamante, a la vía troncal. Esa era una autopista que venía todo desde el norte, que esto lo manejan las grandes cerealeras, ¿no? Las grandes cerealeras tienen sus intereses, manejan acá, manejan Brasil, Paraguay. Este es el negocio de ellos, lo definen ellos. Pero este trayecto de confluencia al Río de la Plata, eso lo tenemos que definir nosotros y estamos en nuestro derecho. Bien. Julio César, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Probablemente volvamos a molestarlo por estas cosas. Nosotros vemos desde aquí, desde el puerto de Posadas, cotidianamente pasar, ¿no?
los trenes de barcazas Claro. paraguayas hacia el sur, es un paisaje nuestro cotidiano. Sí, sí, nosotros estuvimos ahí hace unos años, navegando con el velero La Sanmartiniana. Bueno, hay que también terminar de señalizar, ver bien toda esa parte del río Paraguay, del río Paraná, ¿no? De Misiones hacia el sur. Así que bueno, hay mucho por hacer. Y lo otro que estamos, ya te comento, nosotros ahora estamos yendo al puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, porque ahora vence una concesión que se le dio a una cerealera, una terminal, y estamos planteando que vuelva a manos del Estado. O sea que esta lucha la damos de todos lados y es importante, ¿no? Sobre todo también la discusión. Tal cual. De nuevo, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Julio César Urien, que es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que viene trabajando hace mucho tiempo en el análisis de todas estas cuestiones. La resolución entonces se publicó el día viernes, está publicada en el boletín oficial, no las animo a leerla porque es engorrosísima y si uno no tiene muy afinadito el conocimiento sobre estas cosas, la mitad se te pierde, pero bueno, por eso lo llamamos a Urien, para entender un poco mejor algunas de las cuestiones. Muy bueno el artículo de Mempo Giardinelli del día de ayer, en página 12 también explicando lo mismo. El tema es que Argentina toma varias decisiones y no toma otras. Toma esta de cobrar peaje en la zona norte de la hidrovía, en este tramo que, como decía Urien, es un tramo de soberanía estrictamente argentina, es decir, nada para discutir desde el punto de vista de la soberanía. Ahora vamos a escuchar enseguida nomás un audio que nosotros tomábamos de ABC Color de Paraguay, donde escuchamos la campana de allá, ¿no? ¿Qué dice el sector naviero paraguayo en relación a esta decisión, a esta resolución tomada en la Argentina de cobrar $1.47 por tonelada neta? ¿No? Cuando decimos tonelada neta es tonelada de carga, ¿sí? No tonelada bruta, es decir, la carga más la barcaza. Urien hacía el cálculo inverso, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar eso y después redondeamos un poco el contenido de esta nota. De todo punto de vista ilegal, porque esta disposición de la Argentina viola acuerdos internacionales de navegabilidad por las hidrovías compartidas. Entonces ninguna disposición puede estar sobre los acuerdos internacionales. También a nosotros nos extrañó la medida, no te vamos a dejar de negar eso, porque nos perjudica enormemente como un país mediterráneo, como bien lo dijiste al comienzo de la entrevista, y también porque va a agravar aún más las desigualdades regionales que nosotros tenemos. Nosotros, por ser país mediterráneo, gran parte de nuestra exportación lo hacemos por vía fluvial, por los ríos, porque es lo más barato que se tiene. También recordemos que el Paraguay es uno de los países que tiene la tercera mayor flota de barcazas mundial. Entonces imagínate el perjuicio que eso va a generar si esa medida corre y si no conseguimos con los organismos del gobierno, con las instancias del gobierno nacional, solucionar este problema. Estimamos nosotros de que por cada $1.47 que están queriendo cobrar por cada tonelada, eso a nosotros nos va a generar en Paraguay más o menos entre 20 a 25 millones de toneladas exporta al año. Eso va a generar más de 20 millones de dólares de sobrecosto. Entonces para nosotros es totalmente inaplicable eso. No sabemos por qué han adoptado esa medida arbitraria y nos va a perjudicar tanto la exportación de granos y productos derivados como la importación también que se hace de insumos, de materia prima y por sobre todo del combustible, ¿verdad? Que en Paraguay el combustible aún con toda la tendencia mundial que hay de que hay una baja en el costo del barril, a nosotros nos va a encarecer aún más de lo que hoy estamos pagando el litro del carburante. Bueno, y ahora justamente sostienen desde aquí varios gremios empresariales que bueno, esto además de ser ilegal, no se sostiene jurídicamente, no se sostiene técnicamente, es una cuestión netamente recaudatoria del vecino país, muy cuestionado a nivel regional por sus medidas populistas, ni siquiera podemos decir socialistas, sino que son populistas, y bueno, una amplia dependencia de muchísima gente del Estado, es decir, va a ser para engrosar más
ese asistencialismo. Pero independientemente a todo esto, hay una cuestión que bien lo subrayabas, Iván, si es que es decir, no se puede ir en contra de un tratado internacional. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué dicen las autoridades locales de Paraguay sobre este intento de Argentina de cobrarnos un peaje por usar la hidrovía? Bueno, yo me he puesto en contacto con el ministro del Interior, el doctor Federico Franco, ya que él estuvo en la Cancillería, tiene muchos contactos y forma parte del primer anillo del presidente de la República en cuestiones de esta índole. Nosotros, antes que nada, debemos de adoptar las instancias pertinentes para que esto no ocurra. Caso haya una cuestión arbitraria, nosotros tenemos que pelear esta situación en organismos bilaterales, porque está la ley, o sea, se entiende demasiado bien que ninguna disposición nacional de ningún país puede estar sobre los acuerdos bilaterales firmados, porque esos acuerdos han sido autorizados y aceptados por el Poder Ejecutivo de cada país y homologados por el Congreso de cada país. Entonces a nosotros nos parece un despropósito lo que se está queriendo hacer. También entendemos de que en los casos del peaje tiene que haber una contrapartida para que se pueda cobrar. Acá no vemos ninguna contrapartida, no vemos también un plan que hay de querer dragar. Vemos de que simplemente es una cuestión recaudatoria, como ustedes lo pusieron, y nos parece que es inviable. Nosotros el lunes vamos a tener también conversaciones con importadores. Bien, entonces esto es un poco lo que se viene. Más allá de la opinión política de la conductora del programa, lo cierto es que el planteo empresarial de los navieros paraguayos viene por acá. Es decir, por un lado, cuestionar la legalidad de la medida, de la resolución que tomó el Ministerio de Transporte de la Argentina, aludiendo a un tratado sobre la hidrovía binacional. El contraargumento es lo que plantea Burien, lo que el peaje se va a cobrar en un tramo que es estrictamente de soberanía argentina, es decir, no alcanzable por aquel tratado binacional de aguas comunes. Ya veremos esto cómo termina siendo, porque hay letras chicas que uno no conoce, cómo terminará esto en la justicia. Imagina uno también, este tipo de disputas termina en tribunales internacionales, muy probablemente tengamos noticias de envío de esta causa al Tribunal Internacional de la Haya, y ahí habrá que ver el poder de lobby que los grandes monopolios cerealeros tienen, ¿no? Ya sea en la Argentina o los multinacionales. En fin, esto es una batalla que recién comienza, va a estar bien entretenida, por cierto. Por lo pronto, la decisión de Argentina aparentemente se sostendría y tendría también amparo legal, desde el punto de vista de que se está cobrando por un espacio donde hay plena soberanía argentina, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo sigue todo esto.